Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la carrera de Ingeniería en Agricultura y Pesquerías. Los integrantes son John Alejandro Chango Sánchez, Dayana Palacios, Anderson Mencías, con el tema Ética y la Política, la materia de Axología, noveno semestre. A continuación, mi compañero Anderson va a continuar. Buenas tardes, mi nombre es Anderson David Mesías Montaño, pertenezco a la carrera de Ingeniería en Agricultura. Nuestro tema a hablar va a ser sobre la ética y la política. Este trabajo trata de establecer un nexo conceptual entre la ética y la política, a partir de su relación originaria en el pensamiento griego y de manera particular en la filosofía de Platón y Aristóteles. Estos dos son grandes filósofos en la antigua griega. La crisis de la política, a consecuencia de las rupturas del tejido conceptual, en el que se surgió en la era moderna de las posibles visiones y alternativas para enfrentarla, desembocan en la búsqueda de referentes que nos permite a partir de ella la construcción de nuevos contratos sociales planetarios. Compañero, siguiente. A continuación, una reflexión sobre la ética y la política. La relación entre la ética y la política ha sido siempre un tema inevitable por una razón esencial. Ambas tienen el mismo sentido filosófico, que tienen el mismo fin, que es el bien. La ética eudemia tiene la felicidad como objetivo principal, que conlleva la virtud, sin la cual aquella no es posible. Por otra parte, la polis, que significa política, forma la conjunción de la sociedad y el Estado. Tiene un carácter, tiene una ética, que es la particular y de alguna forma se prefigura. El ethos, que es del griego, que significa ética, es un carácter, pero también una conducta. Identifica, caracteriza a una comunidad y a una polis de la cual proviene. Ambos términos forman una unidad, cada una de ellas forma su individualidad, necesitan el complemento una de la otra. Toda polis tiene un ethos, en consecuencia, la política entendida como qué hacer de la polis, como desarrollo de un conjunto de tácticas y estrategias. Es el ámbito en el cual el ethos se realiza como ética. Por eso los griegos eran sin sentido la existencia de la política sin la ética, porque toda política debe tener una ética en su desarrollo. Estas ideas elementales con las que los griegos fundaron la filosofía, la ética y la política siguen siendo la justificación racional y moral del poder, a pesar de haber sido retiradamente violentas por los hechos. La ética, que no es sujeto de su interés, sobrevive en otro plano, diferente al de la política, el de las esferas de la normativa individual interior. A pesar de ello, la política identifica a sus alturas exclusivamente con el poder y desprovista de sus objetivos tecnológicos y éticos. El bien común sigue normada por el ejercicio de la voluntad. Siguiente, compañero. Ahorita vamos a ver algo sobre la ética. La ética, como sabemos, es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, en sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Para Aristóteles, en su moral, o Nicamo, o ética nicomaquea, la filosofía moral es la indicación de la actividad humana, que en su forma más desenvuelta es social y ética, y puede por eso llamarse política en sentido amplio. Aquí Aristóteles, en su más ancho sentido, identifica ética y política. La ética solo es posible donde exista la libertad. Por ello, ni los dioses ni las criaturas de la naturaleza necesitan de la ética. El ser humano se diferencia del resto de las criaturas para conferir una finalidad consciente a sus acciones.
y aunque no siempre lo haga a las frecuencias actúe mecánicamente, siempre tiene la posibilidad de darle uno a otro sentido a sus acciones y de reaccionar de una u otra manera ante los acontecimientos que lo afectan. La ética, por otro lado, es una parte de la filosofía que consiste en el conocimiento del comportamiento moral y en el porqué de la existencia de estas categorías y principios morales, es decir, de la justificación. Gracias. Hasta aquí mi exposición. Bueno, a continuación voy a hablar yo, John Chango. La política. La política viene del griego polis y se abarca tanto como al Estado como a la sociedad civil. El bien para Aristóteles es su obra política en esta forma asociada al Estado ciudadano. Era un hecho necesario y natural. Su organización y comportamiento, es decir, la política de- debía estar sometida a un conjunto de normas reguladoras de su conducta. Decía sustentarse en la ética, y esto tiene una relación con la filosofía griega entre lo ético y lo político. Ya a continuación, bueno, la política en la obra del mismo nombre de Aristóteles en la República. El valor ético de la principal sobre la cual se debe mostrarse en el hacer la política, en el fin de la política, es obtener la justicia. El contenido de la ética es la justicia y la justicia según Eupleomio. Es, es dar a cada uno de los suyos, no hacer daño a los demás y vivir honestamente. Bueno, entonces estamos hablando que la justicia y la ética tienen algo relevante. En la una se puede hacer la justicia, y en el otro es dar a cada quien lo suyo. Ese era el pensamiento griego de la ética, en la esencia de la política y la política para Aristóteles. Esto también sirve para reflexionar en el qué hacer de las polis griegas. Una reflexión sobre América Latina. Bueno, con lo que concierne a América Latina, habrá que decir que es un conjunto de estados nacionales en la relación republicana de nuestro subcontinente al inicio a partir de una función pública. Se contiene real en la demagogia de los discursos de los líderes políticos, que se iniciaban así en una escuela para formar profesionales, la sociedad en el fondo permanente como precipitado de nuestro actuar, de la idea de que la fuerza es la verdad de la historia, su razón de ser, cualquiera que sean las formas, no, no presentan en el derecho, sino encubrimiento por este. La norma no expresa voluntad general, sino que la oculta en una declaración retórica. La necesidad de la legitimidad de la institucionalidad jurídica y política de lo imperceptivo. El tratamiento del fenómeno político nuevo surge de la crisis de la mortalidad, debe predominar políticamente a políticos como el ejército de todos, de la política como arte,
de la conservación del poder a la política como arte del equilibrio del poder. La política y la situación mundial. La política ha sufrido profundas modificaciones ante las también profundas transformaciones mundiales y aunque no pueden generalizarse todas las situaciones particulares en una sola situación global, sí pueden señalarse grandes tendencias que constituyen a caracterizar el acontecer político contemporáneo, sin ser excluidos y sin pretensiones a agotar el tema. Bueno, entonces los dos tipos, la globalización y las microsociedades etnocutales. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Palacios y me toca hablar sobre la guerra de civilizaciones. Más que la idea de guerra de civilizaciones de la que habla Huntington y que supone grandes unidades culturales, sistémicas y axiológicas que se disputan en lo que es una visión integral del mundo. A partir de lo que es la imposición y su propia cultura, la religión y valores, se trata de unidades menores, tribales y fundamentalistas que aún perteneciendo a una de las civilizaciones de las que indican en su composición geocultural del mundo. En la realidad, la situación mundial de civilizaciones entre Islam y el Occidente, en consecuencia a una guerra etnorreligiosa. La crisis de la política. La crisis actual se da cuando por alguna circunstancia es una sociedad determinada que rompe el equilibrio de fuerzas del cual depende la estabilidad, sin que por ello se destruya ni la idea ni la misión de la política. Como tal, se ha entendido siempre que se ha dejado de ser la función imprescindible que ha sido. Con todos los males que la ha acarreado, resulta impensable una sociedad que prescinda de la política. Al menos ha enseñado sobre lo que es la política y que la sociedad desde hace unos 2500 años. La polis es el mecanismo que produce la política con solo su existencia y actuación. Es para los griegos la forma más compleja y elaborada de la sociedad. De ahí que suponer que una comunidad humana, cualquiera de estas sea, significa también incurrir en una contradicción de los términos, pues ya que la política no es otra cosa que una expresión de esa voluntad colectiva en la prefiguración de los objetivos comunes. El retroceso de la política y la crisis de la razón se han fortalecido a razón y con ella el mundo ha pagado muy caro la pretensión de transformarse. Y es así que la ideología de una teología secularizada, ahora las guerras como en los mejores tiempos de las cruzadas se libran de un lado al otro en el nombre de Dios y solo que hoy con armas sofisticadas y la de una destrucción masiva. Y aquí voy a hablar sobre lo que son las posibles visiones y alternativas de la política y la democracia. El contenido esencial y estratégico de la política debe ser
el de la construcción de la democracia que exigen los tiempos que estamos viviendo. Democracia como idea del Estado y la ciudadanía, y de las necesarias relaciones entre ambos. El contenido de política debe orientarse a lo que es la reconstrucción de las profundas rupturas en el Estado, en la sociedad, la economía y en la elaboración del diseño de un nuevo sistema, inevitablemente el cual debe construirse si se quieren preservar algunos de los valores fundamentales de la civilización. La idea de la política y la democracia incluyen las ideas como la gobernabilidad, ser democrático, el desarrollo humano sostenible, el sistema institucional, capacidades políticas, éticas, económicas, sociales y de arquitectura social. La política y la cultura, que en el fondo deberían ser la misma cosa, difieren en los métodos y en los tiempos que son entre otros. Estos mecanismos sirven para lograr esas conjunciones y para realizar procesos de síntesis. La política ha impulsado las estrategias y tácticas que conduzcan a los acuerdos y concertaciones que hagan posible el contrato social y por ende la convivencia entre las personas y las comunidades. Es por esto que la democracia es un sistema político, pero sobre todo es un sistema de valores. En este sentido, no solo es una forma en la política se organiza y organiza la sociedad y el Estado, sino que también la ética que da ambos sentidos teológicos y que se hace de la democracia y la política una axiología, una corporación de valores de forma humana y les confiere dignidad. Muchas gracias. Bueno, esa fue la intervención de mi compañera Dayana y mi compañero Anderson con el tema política de la materia de axiología, noveno semestre de la carrera de acuicultura y pesquería.